El fin justifica los medios. Muchos hemos escuchado esta frase, en especial los miembros de mi unidad. Resulta que en realidad nuestro oficial superior era un fan acérrimo de esta frase y nos motivaba a que, sin importar si era ético o no, debíamos hacer lo que fuera necesario para cumplir con nuestras misiones. Esto está relativamente bien cuando lo que tienes que hacer no es algo demasiado significativo, como obtener documentos de forma ilegal o hacer una detención ilegal, o incluso una ejecución extrajudicial a un criminal que se lo merezca. Sin embargo, ¿qué hay de un caso en el que haya que quitarle la vida a un inocente por el bien de una misión? Bueno, me enfrenté a algo así, y no hay día en el que no me arrepienta de haber seguido esas nefastas órdenes. Buenas noches a todos, a toda la comunidad. Un saludo especial y espero que se encuentren bien y con salud. Mi nombre es Pau. Tengo 35 años y pertenezco a un cuerpo especial del ejército de mi país. Por razones de seguridad no puedo dar demasiados detalles sobre mis afiliaciones o algo por el estilo, pero intentaré dar los suficientes detalles como para que puedan comprender mi historia. Estoy en este cuerpo del ejército desde hace relativamente poco tiempo, pero me enlisté para convertirme en un soldado profesional cuando tenía 20 años, un año después de terminar de prestar mi servicio militar obligatorio. Es decir, legalmente llevo 15 años sirviendo a mi país en las filas del ejército, pero apenas si voy a cumplir unos 3 años en las fuerzas especiales. He tenido que hacer cosas con las que hasta hoy en día tengo pesadillas. Sin embargo, tengo el consuelo de que todo fue por un bien mayor: la misión, mi país, mi familia. Sé bien que probablemente eso no justifique los actos poco morales que he cometido, pero puedo decir que era lo que tenía que hacerse. Nunca me he arrepentido de nada, a excepción de esa única vez. Ya llevaba un poco más de un año de haber sido transferido al cuerpo de fuerzas especiales. Había logrado terminar satisfactoriamente todo el programa introductorio, incluyendo conocimientos y entrenamientos físicos avanzados. Se supone que fui transferido aquí por mi excelente desempeño, y el comandante pidió personalmente por mí. No se esperaba menos de mí, así que por supuesto todos los que movieron influencias para mi traslado estaban complacidos. No mucho tiempo después de eso, llegó mi primera misión, luego la segunda, la tercera y así sucesivamente. Al cabo de unos meses entre mis compañeros me gané el apodo de El Infalible, pues no había misión que no cumpliera y no había orden que cuestionara. Cumplía con todo a cabalidad. Y tanto a mis compañeros como a mis superiores les agradaba esto. Todo estaba relativamente bien, hasta que llegó aquella misión. Debía infiltrarme en territorio enemigo para obtener cierta documentación extremadamente necesaria. Como dije antes, no puedo dar demasiados detalles, pues la operación aún no ha sido desclasificada. Pero para que se hagan una idea de cuán necesaria era, dependiendo de la información que estuviera contenida en esos documentos, podría desatarse una gran guerra. Estos documentos estaban en uno de los edificios del gobierno de aquel país, y yo debía entrar para obtenerlos. En una misión es muy común que una que otra cosa no salga de acuerdo a los planes, y esta vez no fue la excepción. Iba a obtener cierta documentación falsa para poder infiltrarme, tomar los documentos y salir sin problemas. Pero hubo una filtración. Aún no sabemos si fue un espía o algo por el estilo, pero fuimos descubiertos, y de un momento a otro, no podían enviar a un equipo para una extracción. Aún tenía comunicación con el comandante, pero eso era todo lo que tenía. Y lo peor de la situación es que aún debía obtener esos documentos. Y fue ahí cuando mi comandante me dio lo que pienso yo. Fue la orden más nefasta que jamás se le hubiera ocurrido: suplantar la identidad de uno de los trabajadores del edificio. Pero no podía dejar cabos sueltos. Imagino que sabrán a qué me refiero. A pesar de todo, no la cuestioné y seguí adelante. Me aseguré de que mi objetivo tuviera acceso al área hacia la cual necesitaba ir. Me acerqué a él sigilosamente. Le hice una llave en el cuello, lo rompí y me aseguré de que ya no respirara. Lo hice sin dudar, pero no se sentía para nada bien. Esa persona ni siquiera era un soldado.
Simplemente era un vigilante en un edificio del gobierno de otro país, un civil, un inocente. Pero en el momento, lo único que pensé fue en mi comandante diciendo: el fin justifica los medios. Robé su ropa y todas sus pertenencias, aunque me aseguré de no dejarlo totalmente desnudo. Luego escondí el cuerpo lo suficientemente bien. No lo encontrarían hasta que se descompusiera o comenzara a oler realmente mal. Y así fue como seguí adelante. La misión fue todo un éxito. Salí del lugar aún con el uniforme puesto. Iría a una zona remota por unos días para esperar a que las cosas se calmaran y que hubiera una extracción segura. Escogí acampar en un bosque en la frontera para poder llegar lo más rápido posible a mi país. Hasta aquí todo suena relativamente normal. Pero no fue así, porque el infierno comenzaría en aquel bosque. La primera noche, prácticamente tuve que dormir en un árbol. Y fue en esa noche cuando comencé a sentir los primeros indicios de que algo no estaba bien. Empecé a escuchar ruidos extraños, ruidos de personas caminando o respiraciones erráticas. La segunda noche esto continuó, pero yo no estaba dispuesto a soportar que esta situación siguiera. Pensé que era algún tipo de animal o algo por el estilo, así que me puse en modo caza y empecé a buscarlo. Creo que ya eran las 12 de la noche. No podía encontrar nada por muy cerca que escuchara aquella peculiar respiración. Una y otra vez hice un barrido de la zona, hasta que finalmente pude ver a un sujeto de espaldas, solamente usando su ropa interior. Créanme cuando les digo que estar con tan poca ropa en un país en el que hace tanto frío en las noches no es para nada una buena idea. Pero ahí estaba este sujeto, gruñendo y caminando erráticamente. Es como si fuera un zombie. Era corto y tenía el cabello largo. Quizás tendría aproximadamente unos 40 años. Pero las personas con sobrepeso tienden a aparentar más edad de lo que realmente tienen. Así que lentamente me acerqué y le advertí que cualquier movimiento brusco solo terminaría conmigo jalando el gatillo de mi arma. El sujeto lentamente comenzó a voltearse y mientras yo me acercaba, notaba cosas cada vez más extrañas en él. Lo primero es que tenía la piel totalmente pálida. Es como si fuera la de un cadáver. Y lo siguiente, que su cuello, de un momento a otro, se dobló en una posición totalmente antinatural. Estaba totalmente confundido, y el sujeto finalmente volteó totalmente. Tenía una frondosa barba, y lo que se podía ver en sus mejillas y en su frente estaban totalmente llenos de pecas. Yo estaba tan sorprendido como aterrado, pero no era su particular apariencia lo que generó en mí este sentimiento, sino otra cosa. Aquel hombre era exactamente igual al sujeto al que le había robado la ropa, el vigilante de aquel edificio. No tenía sentido alguno que el tipo estuviera ahí frente a mí en medio del bosque, pero realmente parecía como si el cadáver hubiera llegado justo hasta el lugar donde yo estaba. El cuello estaba exactamente en la posición en la que lo dejé, y estaba usando solo ropa interior. Lo único distinto fueron sus ojos, los cuales estaban totalmente rojos y desprovistos de vida, una clara señal de severo estrangulamiento. Ver esto me hizo sentir realmente mal y culpable, e inconscientemente bajé mi guardia. Dejé de apuntar con mi arma, y solo pude decir en voz alta y casi con la voz quebrada que lo sentía, que no había sido nada personal, que todo esto había sido por la misión que se me dio. Inmediatamente después de que estas palabras terminaron de salir de mi boca, el sujeto empezó a reírse, aún con su cuello en aquella posición extraña. Lentamente comenzó a acercarse, mientras una expresión furiosa empezó a dibujarse en su rostro. Si todo esto que estaba viviendo no había sido un sueño, si todo esto era real, la verdad es que esto tendría demasiado sentido. Yo en lugar de aquel sujeto también estaría furioso y con deseos de venganza. Pero no iba a quedarme ahí simplemente de brazos cruzados,
a esperar a que me hiciera algo. Así que de nuevo apunté mi arma e hice un disparo de advertencia, pero él siguió acercándose, así que no dudé en dispararle. Las balas no le hacían daño, solo lo atravesaban como si en realidad estuviera disparándole al aire. Y al instante siguiente, el sujeto se desvaneció sin dejar rastro. Es como si nunca hubiera estado ahí. Y justo cuando pensé que todo esto había terminado, apareció justo a unos centímetros frente a mí. La impresión me hizo soltar un pequeño grito y no pude reaccionar a tiempo. El tipo puso sus manos alrededor de mi cuello, como si realizando algún tipo de venganza poética o algo por el estilo, y luego empezó a apretar. Yo le disparé hasta que el cargador de mi arma se vació, pero increíblemente, ningún disparo hizo el mínimo de daño, y ahí comenzó a faltarme el aire. Cargar de nuevo mi arma y seguir disparándole no iba a funcionar, así que solté mi arma e intenté hacer alguna llave que me liberara, pero el agarre de este sujeto no se aflojó en lo más mínimo. Por el contrario, se afianzó aún más, y a cada segundo que pasaba, menos aire llegaba a mi cerebro. Lo que más me sorprendía de este hecho es que este sujeto no estaba usando ninguna llave de estrangulamiento. Estaba usando sus manos, y yo no podía hacer nada para liberarme. En un momento las fuerzas empezaron a abandonar mi cuerpo, y todo alrededor se puso aún más negro. Justo antes de caer totalmente inconsciente, el sujeto cambió su expresión de furia a una de sonrisa de total satisfacción. Realmente, con solo verlo, podía saber cuánto estaba disfrutando de esta situación, y sorpresivamente abrió su boca y dijo: «Te veré en el infierno». Eso es lo último que recuerdo. Luego de eso desperté en la enfermería de la base, y lo primero que vi fue al comandante de las fuerzas especiales viéndome fijamente. Lo primero que salió de su boca fue una pregunta: ¿qué pasó? Aparentemente no estaba enojado, pues aunque me encontraron inconsciente, cargaba conmigo todos los documentos. Es decir, la misión había sido un éxito. Lo único que él quería saber era cómo había sido posible que me dejaran inconsciente en medio del bosque. O mejor dicho, quién había sido capaz de estrangularme y dejarme inconsciente, pues tenía signos de ello en mi cuello. Todo lo que pude decirle fue que me habían estado persiguiendo y que me habían tomado por sorpresa, pero obviamente no pude explicarle nada más. Afortunadamente esto no pasó a mayor cosa. Sin embargo, todos los días, justo antes de dormir, puedo escuchar a aquel sujeto repitiendo esas palabras. Probablemente me lo merezco. Aún así, me gustaría que al menos por una noche, el espíritu de ese sujeto dejara de atormentarme y así poder dormir tranquilo. Diariamente pienso que probablemente había una mejor forma de cumplir con esa misión, pero el calor del momento no me dejó tomar una mejor decisión, y ahora parece que estoy pagando las consecuencias. ¿Qué tal, oyentes? Espero hayan disfrutado del relato anterior. Muy bien, es hora de ir con el siguiente relato. Como un soldado en un país que ha estado en guerra por tanto tiempo, puedo decir que he visto y escuchado cosas que a muchos les harían vomitar o ensuciar sus pantalones si las vieran. Pero también puedo decir con total seguridad que no ha habido nada más terrorífico y al mismo tiempo triste que lo que viví en aquella ocasión. Mucho gusto, me llamo Alan. Buenas noches a toda la comunidad y un cordial saludo. No soy un fiel oyente de este canal, pero siempre que tengo la oportunidad, escucho unas cuantas historias para poder distraer mi mente. Tengo 43 años y he estado en el ejército desde que tenía unos 18 años, es decir, llevo unos 25 años de carrera militar activa. Soy un soldado del ejército colombiano. Por razones de seguridad no puedo decir el área a la que fui asignado ni mi rango,
Espero que puedan entenderme, pero intentaré que al menos esta historia sea lo más entendible posible para todo aquel que la escuche. Durante la década entre el año 2000 y 2010, mi país estaba enfrascado en un conflicto armado con la guerrilla más prominente del momento, las FARC, por sus siglas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Su especialidad eran las extorsiones y el narcotráfico, pero eran conocidos por todo el país por los secuestros. La mayoría de las personas que eran secuestradas desaparecían, y no era posible siquiera encontrar sus cuerpos, y aunque casi siempre intentaban secuestrar a políticos y funcionarios clave de las Fuerzas Armadas, siempre había civiles involucrados. Unos 3 años después de enlistarme, es decir, cuando tenía unos 21 años, fui asignado a una región del Amazonas. El deber del grupo al que fui asignado era encontrar las fosas comunes en las que las FARC desaparecían los cuerpos de los secuestrados que ellos asesinaban. Podrán imaginarse que no era una tarea para nada fácil, pues requería que nos adentráramos en territorio enemigo, y en muchas ocasiones debíamos atravesar campos minados, o incluso tener enfrentamientos directos con los miembros de esta guerrilla instalados en la selva colombiana. A pesar de esto, logramos encontrar una cantidad considerable de cuerpos en el tiempo en el que se nos asignó esta tarea. Era peligroso y en muchas ocasiones desagradable, pues en algunas ocasiones algunos cuerpos tenían señales de tortura. En las noticias de Colombia nunca apareció algo así. El gobierno ocultó demasiadas cosas referentes al conflicto armado, y lo sigue haciendo. Pero esa no era mi preocupación. Yo solo estaba haciendo mi trabajo, independientemente de lo que pasara externamente. La historia que quiero contarles es una en la que logramos encontrar una de las fosas comunes de las que les hablé antes. Pero después de lo que pasó, ninguno de nosotros pudo tener una noche tranquila y un sueño pacífico. Era de noche, no de madrugada. Habíamos descubierto indicios de una fosa en el área en la que nos encontrábamos y estábamos moviéndonos contracorriente a lo largo del río Amazonas. A pesar de que era un tanto peligroso proceder de esta forma y más de noche, decidimos tomar el riesgo, pues había ocasiones en las que podíamos encontrar cuerpos o partes de estos flotando a lo largo del río. Teníamos unas cuantas lanchas en el agua. Luego el grupo en el que yo estaba se estaba moviendo en la orilla del río, y nuestro escolta estaba dentro del bosque, cuidándonos de que no hubiera un posible ataque. Como imaginábamos, luego de un par de horas de caminata, divisamos algo flotando en medio del río. Una cabeza. Las lanchas se encargaron de recuperarla, y personalmente me llené un poco de entusiasmo. Llevábamos buscando toda la noche, y por fin teníamos un buen indicio. A pesar de mi entusiasmo, esto también era algo negativo. Para no dejar evidencias que los relacionaran a los cuerpos, las FARC acostumbraban a dividirlos en varias partes, y luego los repartían por distintas fosas a lo largo de la selva. A pesar de lo cerca que estábamos de encontrar la fosa, tuvimos que detener la búsqueda, puesto que ya estaba amaneciendo. El enemigo se ponía muy activo de día, y no podríamos enfrentarlos si estábamos cansados, además del hecho de que conocía muy bien la zona, pues ellos no la patrullaban, sino que vivían ahí. Tomamos turnos de vigilancia para dormir un poco, y en cuanto volvió a oscurecerse el día, reanudamos la búsqueda. Habíamos concluido que la fosa debía estar cerca a la orilla del río, pues el que hubiera una cabeza flotando significaba que la marea había subido. El río inundó la fosa, y esta cabeza terminó saliendo. Era solo una suposición, pero era lo más acertado que podíamos determinar en base a la información que teníamos. Fue aproximadamente a las 11 o 12 de la noche que el grupo de exploración que estaba en la orilla opuesta a donde yo estaba nos informó del hallazgo de la fosa que llevábamos ya varios días buscando. Lentamente todos nos transportamos en las lanchas al otro lado del río, siendo los últimos nuestro escolta, y así comenzamos a sacar las partes de los cuerpos que había en el lugar. No sé si pueden llegar a imaginárselo, pero era un montón realmente grande. Lamentablemente no puedo dar descripciones demasiado detalladas, pues es evidente que por esta plataforma no permiten este tipo de cosas.
E incluso para mí, que a pesar de mi corta edad en aquel momento, había visto toda clase de cosas, la vista frente a mí era algo que hacía que mi estómago se revolviera. Lo más impactante de todo esto fue que en los alrededores de esta fosa habían otras igual de grandes. Realmente parecía como si hubieran masacrado a todo un pueblo, alguna tribu indígena o algo por el estilo. De inmediato, en cuanto confirmamos toda la información que necesitábamos, nos pusimos en contacto con la base a través de una frecuencia de radio encriptada. Y como esperábamos, debíamos esperar hasta la mañana a que llegara todo el cuerpo de forenses. Sin duda imaginamos que recibiríamos una respuesta así, pero esto significaba problemas para nosotros. Las FARC no dejaban estas fosas en puntos que ellos no conocieran. El hecho que hubiera una sola significaba que o bien había una base cerca de ellos, o era un punto que ellos conocían como la palma de su mano. De inmediato empezamos a organizarnos en posiciones defensivas, y antes de poder establecer un perímetro, empecé a escuchar algo extraño, como si alguien estuviera sollozando o algo así. En ese momento recordé mis primeros días en este grupo, el día en el que el capitán nos dijo que había ocasiones en las que podía escucharse el lamento de las víctimas que habían sido enterradas en las fosas comunes. En ese momento simplemente creíamos que era una broma del capitán y no le pusimos demasiada atención. Pensé que estaba loco por escuchar algo así, e incluso pensé que el cansancio podría estar haciéndome escuchar cosas. Pero no fui el único en escuchar esto. Uno a uno, me di cuenta que todos mis compañeros escuchaban algo, e incluso uno de ellos hizo la pregunta más obvia posible en el momento. Oigan, muchachos, ¿acaso estoy escuchando a la Llorona o solo es mi imaginación? A pesar de lo obvia, su pregunta tenía mucho sentido. No sé si todos los que estaban escuchando esto sepan quién es la Llorona, pero básicamente es una mujer que perdió a sus hijos y se la pasa buscándolos mientras llora por ellos. Es una leyenda clásica de mi país. Algunos campesinos afirman haberla visto, pero para resumirles el asunto y no tener que contarles de más, no lo era. A pesar que ninguno de nosotros creía que la Llorona fuera real, nos dimos cuenta que era imposible que algo así fuera lo que estuviera pasando. Y esto es porque, en cuestión de tal vez unos 2 minutos, más voces empezaron a escucharse. No teníamos idea de lo que estaba pasando, y por supuesto que no queríamos darle la razón a las historias fantásticas del capitán. Pero esto tenía todas las señales posibles de que eran el lamento de las víctimas. No solo eran sollozos, eran gritos de dolor, lamentos y demás. El capitán de inmediato dio la orden de que, a menos que confirmáramos que fuera un enemigo, no hiciéramos ningún disparo, pues si lo hacíamos y resultaba siendo un simple animal, estaríamos revelando nuestra posición, y si no teníamos cuidado, podríamos llegar a acompañar a estas personas que yacían bajo nuestros pies. En aquel momento, sentí que algo sujetó mi tobillo. Requirió de todo mi autocontrol el no dispararle de inmediato, pero en cuanto me fijé, era una mano que salía de la tierra. En algunas partes podía ver los huesos, y entre la carne que aún le quedaban, habían gusanos repugnantes. Fue todo un acontecimiento verla moverse, pero de inmediato pensé que podría ser alguien vivo dentro de la tierra, así que cavé todo lo que pude con mis manos, solo para darme cuenta que solamente era un brazo. Ni siquiera el cuerpo estaba completo. Siendo un hombre realmente débil a estas cosas, estuve a punto de gritar, pero aún así lo soporté y retiré esta mano de mi tobillo. No fui el único al que le pasó esto, pero afortunadamente todos mis compañeros mantuvieron la cordura y no emitieron un solo ruido. Cuando el capitán supo lo que estaba pasando, de inmediato nos dijo que eran los lamentos de las víctimas de las FARC. Nadie creía que esto estuviera pasando realmente de verdad, pero estábamos tan asustados que tampoco cuestionamos lo que el capitán nos dijo. Nuestro superior nos indicó que si no hacíamos nada para molestar los cuerpos que estaban en el lugar,
no nos pasaría nada. Se supone que lo que estábamos escuchando eran espíritus vengativos y llenos de arrepentimiento, pero ya que no les habíamos hecho nada, no tendríamos problemas. El escuchar el dolor y la ira de todas esas voces inicialmente fue aterrador, pero al mismo tiempo era dolorosamente triste. Parece increíble, pero algunas voces decían cosas claras, y aunque no eran muchas, podías imaginar el momento en el que esas personas decían esas cosas. No, con mi hija no. No toques a mis padres. Suelta a mi esposa. No me lleven, por favor. No imaginan lo doloroso que fue escuchar esto. Realmente te llenaba de ira de solo oírlo. Ahora, ¿qué tan impactante hubiera sido vivir eso? No podía siquiera imaginármelo. Pero esto solo me confirmaba la crueldad del enemigo al que nos enfrentábamos. Tuvimos que resistir firmes en el lugar lo que resaltaba de la madrugada, hasta que finalmente amaneció, y a primera hora de la mañana llegaron los forenses y todos los demás equipos de extracción. Encontramos la fosa y nos ganamos unos días de descanso en la base. Pero el terror, la desesperación, el dolor y la tristeza que sentimos esa noche es algo que ni yo ni mis compañeros olvidaremos jamás en nuestras vidas. El impacto fue tan fuerte que literalmente no pudimos regresar a la selva sino hasta varios meses después, y en ese tiempo tuvimos que ser valorados por muchos psicólogos y psiquiatras hasta que todo estuviera en orden. Todos atribuyeron lo que escuchamos al hecho de que habíamos acumulado demasiado cansancio, estrés y preocupación. Y aunque podría esto llegar a ser parte de verdad, en mi caso, estoy seguro de que esto no fue una imaginación de mi cabeza, ni un caso de histeria colectiva o algo por el estilo. Fue algo real, triste y perturbador. ¿Qué tal, oyentes? Muy bien, vamos con el siguiente relato de la noche. Nunca terminas de conocer realmente a una persona. Eso es algo demasiado obvio, todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de lo conscientes que somos de esto, a veces damos por hecho que conocemos a alguien realmente bien y que esta persona no nos oculta nada. Una vez mi abuelo me dijo: ten cuidado de en quién confías. Siempre ha tenido razón en cuanto a esto, y aquella noche lo descubrí aún más. Entre más conozcas a una persona, más debes desconfiar. Eso fue lo que aprendí en aquella ocasión. Hola a todos, buenas noches a toda la comunidad de este canal. Me llamo Miguel. Tengo 25 años y llevo ya 8 años de haberme enlistado en el ejército de mi país. Sé que probablemente no haya problema si les diera alguna que otra información, pues aún soy un soldado raso, pero prefiero que esa historia se mantenga lo más anónima posible. Terminé uniéndome a las filas del ejército porque, a decir verdad, después de terminar de presentar mi servicio militar, no había nada que realmente quisiera hacer. No tenía ningún sueño en específico, y ya que estaba tan habituado a este tipo de vida, pensé que era algo natural terminar dedicándome a esto. Todo ha sido relativamente normal. Gozamos de tiempos muy tranquilos en el país. Así que podrías decir que he tenido que salir de la base a alguna misión relativamente pocas veces. No me quejo, realmente no. Pero sí ha habido una ocasión en la que quise largarme de este lugar. Aquello ocurrió cuando tenía 20 años, en medio de la noche mientras todos dormían. No recuerdo en específico qué hora era, pero sí era realmente tarde. Me despertó un ruido particular. Parecía como si alguien estuviera susurrando algo. No quise ponerle atención a esto, pero era un ruido realmente molesto. Así que terminé abriendo los ojos y mirando en todas direcciones para saber quién era el desgraciado que no me dejaba dormir. Mi sorpresa llegó cuando me di cuenta que era mi mejor amigo, quien parecía estar orando o algo así. Realmente no estoy seguro, pues todo estaba muy oscuro. Realmente iba a exigirle que se detuviera o que hiciera lo que quisiera fuera del dormitorio.
Pero antes de yo poder decir algo, lo vi poniéndose los zapatos y saliendo del lugar con un pequeño morral. Todo esto me pareció extraño e incluso un tanto sospechoso. Así que, en silencio y muy sigilosamente, lo seguí. No tenía idea de hacia dónde se dirigía, pero realmente me preocupé cuando él invadió la guardia nocturna de la base y salió directo hacia el bosque. En este punto me parecía un desperdicio simplemente dejarlo irse así, por lo cual lo seguí. Caminé detrás de él por lo que pienso que fue 1 hora, tal vez más, hasta llegar a un campo relativamente abierto. Allí lo vi dibujar algo en la tierra, una estrella, la cual encerró dentro de un círculo. Luego de terminar esto, sacó de su mochila unas velas y empezó a clavar una en cada esquina de la estrella que había dibujado antes. Realmente aquello tenía la forma de un ritual satánico o algo por el estilo, y aún más cuando encendió todas las velas. Esto realmente me puso la piel de gallina. Quería regresar a la base de inmediato, pero en el instante siguiente, lo que llamó mi atención fue el hecho de que él mismo se arrodilló en el centro de la estrella y comenzó a hacer un cántico en un idioma totalmente extraño. Tal vez se volvió loco. Eso es lo que yo pensé en ese momento. Y realmente era un tanto gracioso verlo cantar aquella extraña canción con tanto entusiasmo. Pero repentinamente, escuché pasos realmente pesados a lo lejos. Lentamente la silueta de un hombre empezó a divisarse entre los árboles. Pero eso era todo lo que podía ver. Una simple silueta. Sin embargo, había algo peculiar en esta. Tenía un par de enormes cuernos, como los cuernos de un ciervo. Esto me asustó un poco. Bueno, me asustó bastante. Cuando iba a salir a correr para regresar a la base, resultó que pisé una rama muy delgada. El ruido que hizo esta al partirse alertó a mi amigo, y de inmediato empezó a preguntar si había alguien. Ya no me importaba nada, y tenía la seria intención de salir corriendo. Pero repentinamente, mi amigo apareció justo frente a mí. No me explico cómo hizo esto, pero esto me asustó como nunca en mi vida. Él estaba visiblemente un poco enojado, y de inmediato me hizo preguntas en las que me exigía que le dijera por qué estaba ahí y desde cuándo lo había estado siguiendo. Yo intenté decirle que solo terminé ahí por casualidad, pero el desgraciado era muy inteligente, y de inmediato argumentó que, a menos de que no lo estuviera siguiendo, no había forma de poder estar aquí. Yo decidí callarme y no decir nada, y ante mi silencio, su expresión de molestia se convirtió en una que lo descolocó de la ira. De inmediato sujetó mi rostro y me hizo mirar la silueta del hombre con cuernos de ciervo que estaba ahí de pie, y me obligó a prometerle que no le diría a nadie lo que vi. Yo seguía callado sin decir nada, y de inmediato él me hizo una amenaza que me hizo acceder a todas sus demandas. Si yo abría mi boca y le decía de esto a algún superior, enviaría a esa cosa detrás de mí hasta el día de mi muerte. Yo estaba terriblemente asustado y terminé asintiendo. Después de aquello, simplemente me soltó y yo salí corriendo directo a la base. Después de aquello, no volví a hablarle nunca más. Era mi mejor amigo, pero, ¿cómo decirlo? Tenía un lado oscuro que sencillamente no podría manejar. Y después de aquella noche, incluso tuve que ir a terapia. Sin embargo, yo cumplí con mi promesa. No le dije a ningún superior lo que estaba pasando. E incluso ahora sigo cumpliéndole con esto. No le estoy diciendo a ningún superior lo que pasó aquella noche. Solo a ustedes. ¿Verdad?